Este caso está lleno de misterio, y créeme cuando te digo que es de las historias más complicadas, pues ni las autoridades pudieron descifrar completamente el homicidio. Incluso se llegó al punto de pensar que la persona involucrada no era el verdadero asesino, o quizás no lo había hecho solo. Y es justamente por eso que la madre del presunto asesino se tuvo que involucrar en el caso durante un año, para realizar su propia investigación y evidenciar la injusticia. Mark Fisher era un estudiante de segundo año de la Universidad Fairfield. Era bastante entregado a sus estudios como contador y tenía muchos amigos. Mark, desde que llegó a la vida del matrimonio conformado por Nancy y Michael, el 8 de noviembre de 1983, les hizo ver que sería un ser humano muy especial en sus vidas. Mark tenía 2 hermanos, Alexis y Michael, siendo este último el mayor de todos. Mark era muy simpático, altruista y respetuoso. Además era muy bueno en los deportes, tanto que fue elegido como el jugador más valioso en su equipo de fútbol. Y no era para menos, pues Mark había nacido con asma, alergias y pie plano, lo que dificultaba su permanencia en el exterior, de ahí que sus amigos lo llamaran Pez. El estudiante laboraba dentro de la Universidad Fairfield, en el centro recreativo, conocía a chicas y salía a fiestas con la única intención de divertirse. Y fue precisamente en una de ellas que ocurrió la tragedia. A eso de las 6:40 am, los residentes de Algal Road escucharon disparos. No sabían de dónde provenían sino hasta que salieron de sus hogares y encontraron a un hombre boca abajo cerca de un camino que conducía a una casa. El hombre había sido golpeado y presentaba heridas en el pecho, en la espalda, y su camisa estaba rasgada y le faltaban algunos botones. También tenía $12 en su bolsillo, pero su cartera no estaba en ninguna parte, por lo tanto no podían identificarlo. Lo que fue extraño para los testigos es que el cuerpo había sido envuelto en una manta peluda manchada de su sangre. Había casquillos calibre 22 que el médico forense tras la necropsia señaló que con esa arma le habían quitado la vida. Más adelante el occiso sería identificado como Mark Fisher, de 19 años, esto tras encontrar su billetera en una alcantarilla, y dentro de las pocas pertenencias que le encontraron estaba un recibo de un cajero automático, cuya hora a las 5:23 am les indicaba que había retirado de su cuenta $20, solo que estos no estaban por ninguna parte. Hasta ese momento no tenían pistas del posible responsable, y debido a eso, la policía se fue de casa en casa para levantar testimonios, y ahí pudieron obtener información importante. Por ejemplo, que un vecino al escuchar las detonaciones se asomó por la ventana, y vio cuando un auto blanco salió de la escena del crimen a toda velocidad. Otros señalaron que previo al asesinato, un hombre y una mujer discutieron. Luego indicaron que habían escuchado el sonido de una puerta corrediza, y al asomarse vieron partir una camioneta oscura. Estos testimonios complicaron la situación, pero al menos tenían algo, y tras esto comenzaron con las averiguaciones. Los medios de comunicación no se hicieron esperar, y la noticia estuvo por semanas en primera plana, bajo el nombre El homicidio de Great Kid. Sus amigos de la universidad se acercaron a los investigadores e informaron que habían iniciado la celebración en Upper East Side, en un bar llamado Harvard. Ahí Mark se encontró con una compañera de la facultad, Angel DiPrito. Ella estaba en este lugar con un grupo de amigos, y quien figuraba más era Meredith, una joven atractiva que llamó la atención de Mark. Al verlo tan interesado en ella, sus amigos decidieron dejarlos solos para que se conocieran, y salieron de ahí para continuar con el festejo de bar en bar. Más tarde conocieron que Mark había perdido su celular, no tenía mucho dinero, y por si no fuera suficiente, había perdido el último tren que lo llevaría a Nueva Jersey. Aún con todas estas dificultades, Mark decidió quedarse con Meredith. Angel y su grupo de amigos aún estaban en el bar, pero 2 más de sus amigos habían intentado entrar. Ellos eran Albert Cleary y John Yucca. Este último tenía 20 años, y al no tener la suficiente edad para ingresar dijo que haría una fiesta en su casa ubicada en Stratford Road, en Brooklyn. Y después de contarles que su casa era grande, los amigos de Angel partieron a la vivienda en taxis para seguir la fiesta. Y aquí también iba incluido Mark. Los testigos cuentan que Mark, a las únicas que conocía en esa fiesta, eran Meredith y Angel. Pero el chico era tan sociable que sabía ser amigos al instante, por eso no se preocupó que estaba entre desconocidos. Además, la mayoría estaban ebrios o intoxicados, así que no le prestaban atención a Mark.
En cuanto a los amigos de Mark, dijeron a las autoridades que luego de separarse, se enteraron que su amigo no había llegado a casa, de ahí que reportaran su desaparición. La policía intentó recabar el mayor número de testimonios. Sin embargo, muchos de los chicos que estuvieron en la fiesta se negaron a hablar por posibles represalias, pero de los pocos testimonios que levantaron, fue que Mark había discutido con John Yuka, el dueño de la casa, porque Mark se sentó en su mesa de cristal, mientras que otro indicó que la pelea se había dado con otro chico, debido a que ambos estaban interesados en Meredith. Pero cuando tocó el turno de John Yuka, él dijo que Mark se envolvió en la manta, se durmió en su sofá, y cuando John lo sacó de su casa a eso de las 6 de la mañana, no supo de él sino hasta que los medios de comunicación difundieron la noticia que había sido asesinado a cuadras de su casa. La policía, al saber este testimonio, se dio a la tarea de investigar, y descubrieron que habían asesinado a Mark cerca de la casa de Albert Cleary, amigo de Angel y Meredith. También se enteraron que John Yuka se comunicó por teléfono con Albert, quien se había salido de la fiesta temprano con Angel. El motivo de la llamada es que al ser la única que conocía a Mark, debía hacerse cargo de él, pues ya había amanecido y no quería un extraño en su casa, de ahí que lo sacara de su vivienda con la manta, en dirección a la casa de Albert. Albert, al igual que su madre, al ser interrogados dijeron que no habían escuchado los disparos y no sabían de qué les hablaba la policía. Por su parte, Angel señaló nerviosa que esa noche había bebido mucho y cuando fue interrogada tenía resaca, así que no recordaba mucho, pero lo que venía a su cabeza es que Mark le había comentado que partiría eso de las 9 o 10 de la mañana en tren a Nueva Jersey, luego de que la fiesta finalizara por completo. Y vendrían las primeras contradicciones, pues aseguraron tanto Albert como Angel que Mark estaba de impertinente, parecía un zombi de tanto que había bebido, pero no solo eso, dijeron que fue un chico llamado Tommy quien le pidió que se levantara de la mesa, y no John Yuka, como algunos testigos que estuvieron en la fiesta afirmaban. También aseguraron que no escucharon ningún disparo y que durmieron hasta las 11 de la mañana por estar fuera toda la noche. Y cuando le preguntaron a Albert el por qué no había atendido la llamada de John Yuka, cuando éste lo localizó para avisarle que Mark iba de camino a su casa, éste dijo que eso no era verdad. Pero cuando la policía con pruebas le mostró que había atendido la llamada, Albert Cleary dijo nervioso: «Es verdad, no lo recordaba, quizás fue la resaca lo que hizo que lo olvidara». Mientras las investigaciones sobre el homicidio continuaban saliendo, el funeral de Mark se llevó a cabo. A él asistieron amigos de la universidad, familiares y vecinos que conocían muy bien al muchacho. Su padre dio un conmovedor discurso, en el que dejó ver el amor que sentía hacia su hijo, y el dolor de ya no volver a verlo. En cuanto a John Yuka, al sentirse perdido buscó a su madre Doreen, quien se encontraba fuera de la ciudad, y ella dijo que su hijo era un buen chico que no dañaría a nadie, y disfrutaba su vida de acuerdo a su edad. Estudiaba justicia penal y soñaba con ser policía, pero por otra parte, sus vecinos lo consideraban un sujeto problemático. Sin embargo, no tenía antecedentes penales, únicamente presentaba un cargo por haber disparado al aire, meses antes al asesinato de Mark. Al no tener tanta evidencia, los investigadores se enfocaron en el recibo del cajero automático, el cual indicaba que había retirado el dinero una hora antes a su asesinato, y mucho antes de que John lo echara de su casa. De acuerdo con las averiguaciones, Mark fue a pie a sacar dinero al cajero automático más cercano, pero sería acompañado por Anthony Russo, mejor conocido en su comunidad como Tweed, de entonces 17 años. Este chico sí era un problema. Había dejado sus estudios y para vivir vendía marihuana en fiestas. De hecho, aseguraron que por esta razón, Mark había retirado dinero, ya que le compraría un poco y no tenía dinero suficiente para pagar. ¿Pero por qué lo colocaron como un sospechoso? Porque inexplicablemente al día siguiente del asesinato, Anthony había cortado sus rastas. Además ya no estaba en la ciudad, se había trasladado a California y para defenderse de posibles acusaciones dijo que John Yuka era líder de una mafia peligrosa. Pero este último, para defenderse de esta acusación tan grave, dijo que su mafia era un juego que tenía entre amigos. Se ponían sobrenombres para parecer malos, pero era solo eso, un juego que empezó en su niñez. Pero algo que encendió las alarmas es que entre ambos no había una amistad, pero 24 horas después del asesinato se llamaron 26 veces, y en cuanto a esto, ninguno explicó las razones. Al no obtener algo que los encaminara a la verdad, la policía pasaba en una camioneta por el lugar en donde habían ocurrido los hechos,
y pedían en los altavoces que si alguien, por mínima que fuera la información, sabía de algo, se acercaran a ellos, pero no obtuvieron la respuesta deseada. La desesperación entre los familiares era tal que forzaron a las autoridades a empezar desde cero 5 meses después del asesinato. Por ello despidieron a los anteriores investigadores y crearon un grupo élite de fiscales e investigadores del Departamento de Policía de Nueva York, quienes únicamente se enfocaron en John Yucca y Anthony Russo. Pero esta vez sí serían más rudos. Cada persona que llegaba a las instalaciones del Departamento de Policía testificaba bajo juramento, es decir, si mentían serían procesados, y uno de los primeros en arribar a este sitio fue Albert Cleary, quien presentó una excelente coartada. Se desconoce qué fue lo que declaró, pero lo libró de toda acusación. 13 meses después, Anthony Russo fue arrestado en su casa por asesinato en segundo grado, robo y un cargo por portar armas, y la policía intuyó que los $20 retirados del cajero automático fue la causa del crimen. John Yucca, un mes después, también fue arrestado por asesinato en segundo grado, homicidio involuntario en primer grado, robo en primer y segundo grado, y posesión criminal de un arma. Y como era de esperarse, entre ambos comenzaron a culparse. Anthony dijo que John fue quien le dio el arma para que le mostrara a Mark cómo debían respetar las cosas ajenas, esto en referencia a que Mark se había sentado en su mesa de cristal, y Lauren, la novia de John, dijo que fue Anthony quien le pidió un arma a su novio para que pudiera robarle algunas cosas a Mark Fisher. Lo cierto en todo esto es que John Yucca sí le había proporcionado el arma a Anthony Russo, y esto fue confirmado por Albert, quien dijo que John mostraba ansioso el arma en la fiesta y decía que necesitaba un cuerpo para descargarla. Doreen, aunque intentaba ayudar a su hijo, este no colaboraba, pues 10 meses después del asesinato de Mark, John fue arrestado por haberle disparado a un grupo de personas en Florida, y 2 meses después fue detenido por vender narcóticos usando un chaleco antibalas. John Yucca y Anthony Russo fueron juzgados por 2 jueces distintos, y en esas audiencias se aseguró que habían matado a Mark por credibilidad callejera y por ser un niño rico. Se afirmó con pruebas que Anthony Russo y John Yucca habían hablado por teléfono 3 minutos antes del asesinato, y que fue Anthony quien disparó a Mark, pero que John primero lo había golpeado. Ante esta confesión, la madre de John se indignó y dijo que la policía hacía mal en poner en esta situación a su hijo sin pruebas. Es más, ni siquiera tenían el arma homicida, por ello protestó. Asimismo, se planteó que John tenía adicciones y problemas mentales, y que un compañero de prisión confesó que éste le había dicho a su padre que él había matado a Mark, pero su padre no pudo testificar a favor de su hijo, pues había sufrido un derrame cerebral y esto le impedía hablar. De hecho, este testimonio fue de los más importantes en el juicio, pues aunque estaba muy alejado de los testimonios anteriores, ahora todo estaba bajo juramento, y mentir no era bueno para aquellos que subieran al estrado. Así que tras 3 días de deliberación del jurado, se determinó que John Yucca había obligado a Anthony Russo a dispararle a Mark, y ambos fueron declarados culpables y fueron sentenciados entre 25 años a cadena perpetua, a lo que la madre de John, Doreen, dijo molesta a la policía. Esto la llevó a involucrarse hasta obtener la verdad. No confiaba nada en las autoridades, así que hizo una operación encubierta, la cual duró 1 año, y descubrió que un amigo de John, que estaba en el juicio, reconoció a un miembro del jurado que siempre estaba de fiesta con los amigos de John Yucca y quien también vivía en el vecindario, lo cual no está permitido pues ellos deben estar alejados de los acusados. Pero esta mujer inteligentemente se fue acercando a él sin que se enterara. Se hizo su amiga y para conseguir su cometido, Doreen cambió su apariencia, al igual que su nombre, por el de Dee Queen, y este terminó por confesar algo que la mujer jamás pensó. Resulta que una noche, el miembro 8 del jurado, Jason Allo, confesó que odiaba a John por ser judío, algo que no era cierto, y continuó diciendo que su jefe también lo odiaba, por ello le había pedido que al tomar su decisión fuera determinante con él, y lo considerara culpable en el asesinato. Esta conversación fue grabada y entregada al abogado de John, pero cuando se solicitó que fueran consideradas como evidencia para sacar a su hijo de prisión, el juez se negó por considerar que Doreen había actuado de forma imprudente y había evidenciado un miembro del jurado, por lo tanto fue desechado. John ha afirmado en distintas entrevistas que Albert siempre fue el principal sospechoso, pero nunca lo tomaron en cuenta,
ni siquiera porque el cuerpo fue encontrado a metros de su casa. Albert ha sido detenido por atacar a 2 personas ebrias, dejándolas inconscientes. Por ello le otorgaron libertad condicional. Pero en cuanto al crimen de Mark, no pudo encontrarse nada, ya que en su momento pasó la prueba de polígrafo. Sin embargo, había algunos aspectos que no se tomaron en cuenta, que 3 hombres habían acompañado al cajero automático a Mark. Estos eran Anthony, John y Albert. Y además la mamá de este había pedido a algunos vecinos que en caso que la policía se acercara a ellos, no mencionaran a su hijo, y pidió que informaran que Albert había llegado a su casa a eso de las 4:30 am. Y esto ni siquiera se mencionó durante las audiencias. 4 de los 3 testimonios que se presentaron a declarar en contra de John se retractaron asegurando que habían sido obligados, y a causa de esto, John dijo que la única razón de estar en prisión es que tuvo la tonta idea de hacer una fiesta. Y en cuanto al compañero de prisión que aseguró haber escuchado cuando John le dijo a su padre que había matado a Mark, también se echó para atrás. Se disculpó y dijo que solo lo había hecho para que su sentencia se acortara. John argumenta que él no lo hizo, que se siente culpable por la familia de Mark Fisher, pero que no tiene nada que ver con el asesinato, que solo hizo una fiesta. Ese fue su mayor error. Ha apelado en 11 ocasiones, pero todas se le han negado. Anthony cambió el rumbo de la historia en 2018, cuando aseguró que él fue el único responsable, que salió con Mark de casa de John y en un intento de quitarle su billetera, le disparó con su propia arma de 9 milímetros. Esta declaración ayudaba a John, pero no en su condena, y por esto, John permanece encerrado en la isla Rikers. Esta decisión tiene un peso importante, pues Anthony había afirmado que le había disparado con una 9 milímetros, siendo que el arma que usaron fue de calibre 22. Hay cientos de contradicciones en este caso, y expertos aseguran que hubo más de un involucrado. Incluso afirman que posiblemente nunca se conozca la verdad. Ni siquiera hay una cronología exacta del crimen. Parece un encubrimiento grupal. Pues ¿qué hay de Angel o de Meredith? ¿A quién se referían los vecinos cuando escucharon hablar a un hombre y a una mujer? ¿Por qué no investigaron más? Y por ello es un crimen que sigue siendo un misterio en la larga lista de asesinatos ocurridos en Estados Unidos. Si te gustó el video, por favor regálame un like y compártelo con tu familia y amigos. Me ayudarías mucho. Y antes de finalizar, quiero enviarte un fuerte abrazo, Belén Betsabe, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y ya sabes que te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.